Hola amigos de Cisne México, en esta ocasión para el Día Mundial del Trastorno Bipolar, que es el 30 de marzo, tenemos la ocasión de entrevistar y de tener un testimonial y trabajar sobre la obra del artista visual Miguel Ángel Cordera, que además de su trabajo como artista, que lo van a estar viendo en las producciones que vamos a tener de este live, también él es portador de trastorno bipolar y un vocero importante en el área de la salud mental con organizaciones como Voz Pro Salud Mental y como NAMI. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos para este live de Cisne México. Y en primer lugar, lo que nos gustaría para orientar un poquito a las personas es, platícanos, tú que tienes toda esta experiencia de vocería, ¿cómo les podrías transmitir cómo se fue descubriendo tu diagnóstico para que las personas se pudieran ver reflejadas en esto? Pues miren, el diagnóstico que tuve yo personalmente lo tuve como a los 24 años y fue detectado inicialmente por un jesuita que era el rector de la Universidad Iberoamericana, que era como mi mentor. Sí. Entonces, yo yendo como a pláticas con él, con el padre Pérez Alonso, que fue un gran maestro para mí, me decía: Miguel, es que tú de repente te deprimes y no estás bien y no te peleas con tu familia y haces como cosas raras. Y yo creo que empecé con depresiones durante la secundaria o la preparatoria, porque tenía problemas como de integración social y de repente me alejaba un poco de todo el entorno y ya sufría de algo de depresión ligera. Sí, no fue sino hasta 1996 que salí de la carrera de diseño gráfico de la Ibero, por cierto, de excelencia académica, o sea que eso es importante, que son logros, pero fue en el 96 que me fui a vivir a Londres, a visitar a un amigo también de la escuela donde estudié, y estando en Londres me iba muchísimo de fiesta y compraba cantidad de cosas y de repente pues no dormía. ¿No? Que esa es una de las principales características de la manía, y resulta que en ese momento empiezo a leer un montón y a subrayar libros, y yo me he apellido Cordera, entonces para mí el Cordero, ¿no?, de Dios era como una de las ideas ahí medio alucinantes de la manía, ¿no? Decía que yo era el Cordero de Dios, cosa que luego se fue reflejando y fue muy contraproducente en el primer diagnóstico. Entonces, de Londres me fui a Nueva York y me tuvieron que ir a recoger a Nueva York. Pero yo ya estaba viviendo prácticamente en la calle, porque... Con un cuadro fuera de la realidad, ¿no? Y ya recitaba en las calles el apocalipsis, decía que el mundo se acabaría. Fue una crisis muy grave y mi familia tenía un precedente también de este tema. Y mi papá y mi mejor amigo me fueron a recoger. Entonces, eso fue como el principal caso clínico, que llego a México en el 96 y llego con un psiquiatra que me atendió durante 25 años, que fue Manuel Sánchez Carmón. Ok, que te hacen ya tu diagnóstico, pero creo que de las perlas que podemos hablar de esto que tú comentas, es que son periodos largos de afectación, no solamente es como muchas personas podrían pensar, bueno, en el mismo día cambias de estar triste, alegre, a enojado, sino que son periodos largos, profundos y con afectaciones serias a tu vida, ¿no? Que algo mencionabas tú en cuanto al hacer el diagnóstico, pues del perfil, la base genética, cómo tú que ya lo viste, pues, ¿cómo el psiquiatra hace esta sospecha del diagnóstico? Pues, yo creo que siempre existe un precedente genético. En mi caso es muy claro porque, bueno, mi familia, por parte de mi papá, mi abuela tuvo algún problema también de depresión, mi papá también sufrió de este tema, hay otros familiares que también han pasado por esta situación, y eso muchas veces no lo haces público, ¿no? Entonces, cuando a mí me diagnostican en el 96, me tardé como 2 o 3 años en entender de qué se trataba el problema. Y fue mucho a través del arte que empecé a trabajar los temas, pues, como trauma, ¿no? Como la manía. Hay una serie de arte que yo hice que solamente se llamaba Manía. Ajá. Y luego empecé a hacer un proyecto de autorretratos, que es lo que vemos aquí atrás, y que se llamaba El Yo Dividido, ¿no? Entonces, ese libro es de R.D. Laing,
y habla un poco sobre estos temas también de la esquizofrenia y todos estos temas de personalidad. Pero me tardé como 5 años en hacer investigación sobre arte hecho por pacientes psiquiátricos. Sí, sí. Y la primera colección de arte psiquiátrico está en Alemania, en Heidelberg, que es la colección Prinzhorn. Entonces yo me voy a viajar a Europa a visitar hospitales psiquiátricos y empezar a hacer visitas a los talleres, inclusive aquí en el Fray Bernardino o en el San Rafael. Hacía visitas constantemente pues digo, solamente he estado internado una sola vez. Ey. Y fue en el Hospital Español, y me parece que las clínicas tienen mucho por hacer en el sentido del tratamiento. Y de talleres de arte y de expresión, del arte, ¿no? Ok, hay artistas muy importantes como Jean Dubuffet, en el caso del art brut, ¿no? Del arte en bruto, y artistas que no tienen una formación académica como la tengo yo, porque yo estudié diseño gráfico en la Ibero y luego pintura en la UNAM, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en la Academia de San Carlos. Entonces mi formación sí es una formación sólida de artista, pero hay artistas o pacientes que tienen esta condición mental que se han enfocado 100% en tratar de vivir con una condición de salud mental como lo que es trastorno bipolar. Platicábamos hace un rato de Kate Redfield Jameson, que es una psiquiatra portadora de trastorno bipolar y que sus tesis de trabajo han sido sobre la expresión artística de las diferentes fases en trastorno bipolar. En tu caso en particular, ¿tu expresión del arte cambia cuando tú estás deprimido, cuando estás hipomaníaco, cuando estás en una fase estable? Sí, de hecho cada uno de estos autorretratos tiene un título sobre ese tema. O sea, hipomanía, eutimia, depresión. Hice un autorretrato que estaba hecho con pastillas de las que me tomaba a diario. Ajá. Y eso era Epival. Okay. Entonces, bueno, ahorita regresando un poquito como a este tema de la inspiración y de Kate Redfield, ella tiene un libro interesantísimo que se llama Touch with Fire. Entonces, son los artistas como Van Gogh o como Virginia Woolf o como inclusive Churchill, ¿no? Sí. Los grandes personajes que en la historia de la cultura y de la política, pues muchos son personas que son portadoras de una condición como esta, ¿no? Sí, pero entonces, por ejemplo, ahora que mencionabas, tú sí tienes producción diferente cuando estás deprimido, cuando estás eutímico, que es el equilibrio, cuando estás maníaco. Pues en realidad cuando estoy maníaco prácticamente es difícil concentrarme en mi trabajo y me la vivo o saliendo o sin dormir o de fiesta. Lo que sí pues es muy difícil como compensar esta falta de actividad en mi taller. O sea que eso es lo que ha pasado con todo lo que hemos vivido durante la pandemia. Ha sido muy muy grave porque mucha gente de los artistas se ha encerrado a aislarse y a producir, ¿no? Entonces, yo tuve un tema muy especial que fue un accidente que sucedió hace 2 años por la pandemia y desgraciadamente tuve que dejar de pintar casi 2 años, ¿no? Entonces, sí fue una situación muy grave. De hecho, como te comentaba hace rato, hay un documental que se hizo con una productora de Vancouver que se llama Kahani Pictures. Y este documental habla sobre la recuperación de un tema de salud mental, de trastorno bipolar y de COVID. ¿Les puedes comentar a las personas dónde pueden ver ese documental? Se presentó ya en octubre del año pasado en el Cine Tonalá, con Turi Dib y con Basta, con varios amigos que tienen un lugar que se llama Cine Tonalá. Y se puede ver online en la página de Kahani Pictures de Vancouver. Si buscan Miguel Ángel Cordera, Kahani Pictures, K-A-H-A-N-I. Y también pues nosotros lo subimos, todos los carteles y toda la información la subimos a redes sociales. Mi Instagram personal es MA Cordera, Miguel Ángel Cordera, y el Instagram de la galería que tengo, que se llama El Palmar, es El Palmar 137. Oye, Miguel Ángel, pero dependiendo de las fases en las que esté uno para un trabajo artístico como el tuyo, se requiere mucha disciplina y empeño para poder producir, ¿no? Pues mira, primero tienes que tener un horario. Ajá. Tienes que levantarte diario
aproximadamente a la misma hora. Sí. Hacer un buen desayuno, hacer ejercicio. Normalmente yo trato de caminar por lo menos 40 minutos en la mañana. En la tarde camino como 1 hora y media. Trato de caminar por lo menos casi 10 kilómetros diarios. Ajá. Y vivo en una zona que se puede caminar, que eso también es importante, el contexto. Sí. Y tener tu departamento limpio, o sea, tener orden. Porque el orden te da también orden mental, ¿no? Entonces, si tú vives en un espacio que está todo destruido, sucio, lleno de cosas, difícilmente te vas a motivar para poder trabajar, ¿no? Entonces, sí, es importante que la gente tenga un orden. Y normalmente algo que te comenté es que la soledad también no siempre es una de las cosas que puede ayudar. Entonces normalmente por ejemplo, yo tengo una persona que maneja, porque tuve un accidente del que hablamos del documental, La pandemia. y tengo una persona que está conmigo todo el tiempo en mi taller. Ajá. Entonces, y tengo una responsabilidad de pagar sueldos. Entonces no solo es que yo perciba un sueldo de una empresa, sino que yo también tengo que generar lo suficiente para pagar un sueldo A los demás. a los demás. Sí, y fíjate, creo que aquí podemos rescatar muy bien el tema del estilo de vida como parte del tratamiento, porque sería reduccionista andar diciendo que todo se trata de un medicamento y una pastilla. Qué bueno que lo marcaste muy bien el tema del estilo de vida. Y el segundo punto, las relaciones interpersonales, ¿no? Cómo construir buenas redes de apoyo son parte necesaria para estar uno estable. ¿Cómo le va haciendo uno como parte del trastorno bipolar con las redes de apoyo y las relaciones? Pues mira, yo creo que algo que es importante, por lo menos a mí en lo personal me es muy, muy importante, es tener la confianza con la gente que te apoya, con tu familia, que son los primeros que se van a dar cuenta. Hey. Mi psiquiatra actualmente es Marta Fritz y ella, por ejemplo, ha hecho citas con mis vecinos. Invita a mis vecinos y dicen, oye, cuando veas a Miguel que llega a las 4 de la mañana y luego no duerme y empieza a tener afters en su casa o empieza a hacer fiestas así como muy raras, invitar gente que no conoces, hablar con demasiada gente en un restaurante que te paras y hablas con 20 mesas, eso es una conducta bastante errática. Ok. Entonces, lo que sí es que tienes que tener la confianza, por lo menos de tener 5 personas con las que hables casi todos los días. Sí. Y para eso son la familia y los amigos. Ok. Y el psiquiatra. Yo sé que si yo le mando un mensaje a Marta y le digo, oye, Marta, me estoy empezando a sentir un poco acelerado. Entonces, yo sé que ella le va a hablar a mi mamá, que vive todavía, porque mi papá ya murió desde hace muchos años, le va a hablar a mi hermana, le va a hablar a mi mejor amigo y les va a decir, a ver, ojo, porque Miguel está entrando en hipomanía o está acelerándose mucho, está gastando mucho dinero. El tema económico es clave porque cuando tienes trastorno bipolar normalmente tienes, más allá de los medicamentos que son caros y las citas con los psiquiatras que también son muy caras, tienes que tener mucho cuidado con tu parte económica. Y mi familia lo ha sabido resolver de tal forma que yo tengo candados legales que no puedo vender, por ejemplo, mi departamento. Sí. Entonces, vamos con el notario, tú haces una sesión de derechos a tu familia o a las personas cercanas a mi hermana o a mi cuñado, o, no sé, yo tengo 3 sobrinos que también son parte de la red de apoyo. Y si mi hermana o mi mamá o alguien ve que me estoy acelerando, de inmediato te quitan las tarjetas de crédito, te dicen, te vamos a dar, no sé, 1,000 pesos o 2,000 pesos a la semana y tienes que vivir con eso y te vamos a frenar. O sea, porque no necesitamos que te internen una vez más. Hey. Y yo he estado internado una vez en el Hospital Español y la mayoría de las veces que he estado internado ha sido con mi familia. O sea, ha sido un hospital en casa. Sí, sí. Y yo creo que algo de lo que no hemos tocado el tema son como las terapias, o sea, algo de lo que estábamos platicando era como las terapias que te pueden apoyar, como las terapias alternativas, lo que es la meditación, inclusive el yoga, el ejercicio. Yo aprendí a hacer Ashtanga desde hace más de 25 años y hacía yoga diario. Entonces era parte de mi disciplina el poder hacer justamente
una rutina de ejercicio y de alimentación. Y entonces sí, la alimentación se vuelve esencial porque muchas veces cuando estás acelerado o deprimido no te alimentas bien. Sí. ¿No? Entonces todo lo que es la alimentación, el sueño, si yo duermo menos de 7 horas o 8 horas diarias, lo más probable es que caiga de nuevo en una crisis. Sí, y dices bien, la actividad física, equilibrarte en el manejo de los estresores de todos los días, y esto que lo planteaste genial, de tu red de apoyo, los núcleos, cómo te comunicas con tus familiares, con tu psiquiatra, y que es una situación fluida que a final de cuentas es para tu beneficio, ¿no? Y uno es primero aceptar que tienes esa condición. La conciencia. Y luego hablamos de otro tema que es muy importante, que es el estigma de tener un problema de salud mental. Entonces, las fundaciones con las que hemos trabajado durante muchos años, lo que tratan es realmente de, hoy que es el Día Mundial de Trastorno Bipolar, hablar de romper el estigma sobre temas de salud mental y quitar las etiquetas de la gente que tiene este tipo de problemas. Sí. ¿No? Entonces, hay una fundación en Nueva York que se llama Unlabel Me, que es quitar las etiquetas. Se está haciendo en Latinoamérica también, se llama Desetiquétame. Ok. Y muchas veces eso lo hacen con merch. O sea, de repente te regalan una gorrita que dice Unlabel Me o una t-shirt. Simplemente la gente cuando te ve te dice, oye, ¿y esa gorrita de qué es? Tú dices, bueno, y ya te sueltas, ¿no? Entonces haces una labor social acercándote a los temas que son parte de tu vida, ¿no? Porque no puedes desligarte de un problema de salud mental y pensar que te vas a curar, ¿no? Eso yo creo que mucha gente con las dietas keto, hay unas terapias que dicen, bueno, pues es que el dejar los medicamentos por una dieta alternativa, ahorita que están tan de moda los hongos o como la psilocibina, el CBD y todo eso, en mi experiencia personal, las veces que lo he intentado me ha ido bastante mal. Solamente una vez consumí hongos y tuve un cuadro de Steven Johnson. Hay que decirle a la gente que es una de las reacciones dermatológicas más graves que se puede tener. Las personas terminan internadas y en terapia intensiva porque la piel prácticamente se cae toda. Entonces creo que lo marcas perfectamente, Miguel, como todo lo importante que es este trabajo de detrás de a lo mejor solo contar con un diagnóstico y una receta. Y lo mencionábamos al inicio cuando te presentábamos, tienes este trabajo tan rico como artista visual, pero también como vocero de la salud mental. Ahorita hablabas de una fundación, pero sé y quiero que les comentes que trabajas para fundaciones aquí en México, para NAMI, que les platiques pues este trabajo de tratar de quitar el estigma en cuanto a la salud mental. Pues mira, para mí lo dejé muchos años porque también es una responsabilidad. Y es difícil que la gente te identifique solamente porque tienes un problema de salud mental y no como artista. No como artista. Entonces, mi labor más bien es darle difusión a mi trabajo artístico. Y si de alguna forma yo puedo ayudar con la experiencia que tengo con estos temas, ¿no? Yo he tenido la fortuna de tener una familia que me ha apoyado y muchas veces tener los recursos para pagar temas psiquiátricos. Hay un tema muy, muy grave en México en general o en muchos países del mundo, que los seguros de gastos médicos no te cubren problemas de salud mental. De salud mental. Entonces, si yo llego a un hospital y digo, Miguel Ángel Cordera toma litio, o Ciprexa, y la gente que está en el hospital se entera, el seguro no me va a pagar. Entonces, hay un proyecto de ley que estamos pasando para ver si eso se logra. Pero sí ya estamos a nivel de proyectos del Senado. Sí. ¿No? Porque yo creo que todos tenemos una responsabilidad social para ayudar a la gente que tiene la misma condición y no tiene los recursos. Entonces yo creo que más allá de eso, regresando un poco al trabajo artístico, yo quiero que la gente me identifique como un artista, no como un problema, una persona que tiene un tema bipolar. O un vocero, eres un artista que además hace vocería. Y me gusta, pero luego eso también atrae mucha gente que está en la misma condición. Entonces muchos años me alejé
Y de hecho todos estos autorretratos estaban guardados. Ok. Porque dije, quiero producir otras piezas, como unas de las que van a ver ahorita de la filmación, que se han expuesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha expuesto en el Museo de Arte Moderno, en el Museo Tamayo. He tenido la oportunidad de trabajar con galerías muy importantes como la Galería de Arte Mexicano, como la GAM, con una galería en París que se llama Yvonne Palix. He hecho proyectos con las embajadas, tanto de México en Berlín como en el Cairo. He tenido la oportunidad de viajar muchísimo y conocer prácticamente la mayoría de los museos más grandes del mundo. Viví también en Londres, tuve oportunidad de estar en Nueva York, en Vermont, en Montreal, y todo a través de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Inclusive hay muy buena relación con los museos grandes como el Museo del Chopo, ¿no? Ajá. Porque yo estudié en la UNAM, estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y después hice una maestría en San Carlos. Entonces, mi vida realmente es la vida de un artista que tiene un perfil social muy específico. Sí. Y he tenido la oportunidad de organizar ferias de arte contemporáneo. Con Célica García le he apoyado en varios proyectos, que ella es la que hace Sonamaco. Está una galería que se llama Arronis, que es de Gustavo Arronis, que también me ha apoyado mucho. Entonces, el chiste es saber que aún teniendo una condición de salud mental como lo que es el trastorno bipolar o maníaco depresivo, como se llamaba antes, es importante que la responsabilidad de trabajar diario, levantarte, bañarte, tener higiene, y regresamos un poco al tema de las relaciones personales, ¿no? ¿Qué tan complicado es que una persona que tiene esta condición viva en pareja? Ajá. ¿No? Yo he tenido oportunidad de tener relaciones largas, de varios años, y una de las razones por las que no he tenido hijos, ha sido simplemente porque esto es una cuestión genética. Ya tengo 51 años, difícilmente pienso que podría tener un hijo a estas alturas. Mi abuelo tuvo un hijo a los 60, entonces obviamente se puede tener hijos más grandes, sí. Pero yo podría salir con una persona que ya tuviera hijos, ya un poco más avanzados. Y luego también el comportamiento errático la manía te lleva a hacer cosas que normalmente otra persona no haría, ¿no? Entonces, de repente, si sales con una chica que tiene 20 años menos que tú o 25 años, eso ya es la vida del artista. Oye, Miguel Ángel, y pensando en las personas que nos están viendo, ¿qué les podría recomendar hacia entender una patología crónica, una patología que tiene responsabilidades en cuanto a la conciencia y al tratamiento? Ya les diste muy bien las recomendaciones en cuanto a estilo de vida, pero ¿qué más les podría recomendar en cuanto a hacer conciencia y entender que es algo que tienen que cuidar? Pues mira, tener la responsabilidad de comprar y tomarse los medicamentos. Sí. Ver las terapias alternativas como el Reiki, el yoga, la acupuntura, pero tener una red como positiva. Ajá. O sea, llevarte con la gente que realmente te va a ayudar. Porque muchas veces la gente de la fiesta es gente de la fiesta. Y eso es muy claro, ¿no? Como que hasta que tú no generas una confianza, que muchas veces el tema de la confianza es esencial, ¿no? Porque mucha gente cuando dice, no, que Miguel literal está loco, ¿no? O sea, el tema de la locura, ya lo decía Foucault, ¿no? Como en su libro de la historia de la locura de la época clásica y demás, que es una historia apasionante, y el encierro. Y en el arte, pues es como un contacto muy, muy claro, que si la locura la aprovechas para algo positivo, pueden salir cosas que son geniales. Sí. Entonces, generar una rutina, generar una alimentación estable y balanceada, horas de sueño, sí. Horas de sueño, 100% horas de sueño, y también estar en paz contigo mismo. Okay. Y para eso necesitas muchas veces ir a terapia, no solo psiquiátrica, sino también psicológica. Sí. El apoyo psicológico es muy importante, y la parte espiritual, que yo creo que eso es una de las cosas que muchas veces los psiquiatras
no necesariamente No le damos mucho no le da peso. mucha importancia a la espiritualidad. Entonces, si tú crees que hay algo por lo que vale la pena vivir y si tú tienes como esta parte que puedes ayudar a alguien más, yo creo que en el ayudar a los demás se te va a regresar mucho de lo que tú podrías como que ser consciente todos los días, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer trabajo social, ¿no? Ya sea en hospitales o en una iglesia o simplemente ser un vocero para un tema que te sea interesante, puede ser la discapacidad, puede ser el cambio climático. Y hay una revista muy buena que es la revista de la UNAM, Sí. ¿no? Entonces, a mí me publicaron en la portada de la revista de la UNAM hace un año. Y esta revista es temática, ¿no? Entonces, vayan a comprar una revista de la UNAM, escogen un tema que les interese, que tenga que ver con ayudar. Ayudar. Y creo que lo marcas bien, Miguel. Esto se llama calidad de vida. Si no hay una adecuada conciencia y responsabilidad, las personas portadoras de trastorno bipolar tienen más accidentes que el resto de la población, tienen 35% más relación en comorbilidad con abuso de sustancias, 8 veces más cambios del trabajo, 4 veces más cambio de carrera en la universidad, qué decir del incremento en la inestabilidad de relaciones de pareja y relaciones que no terminan bien. Entonces, entender que pues mucha parte de esto no nada más es la enfermedad y que no se puede hacer nada con eso, sino que la responsabilidad de la persona cambia dramáticamente esta situación, la calidad de vida y el disfrute y la funcionalidad que nos gustaría que cerráramos esta entrevista platicándonos cómo está tu vida ahora, Miguel, cuáles son tus objetivos, tus metas, tus planes. Pues mire, el proyecto del Palmar, que es el proyecto que tenemos como galería, es un proyecto muy ambicioso. Estamos exponiendo ahorita a 5 artistas, que 3 son fotógrafos y 2 son pintores. Yo estoy exhibiendo todavía. Estamos en mi estudio, que es Edison 137, Colonia San Rafael. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 6 y sábados de 11 a 3. Sí. Mi pasión, o sea, sí es, aparte de pintar, es ser un gestor cultural. Y he tenido la oportunidad de hacer proyectos muy grandes con relaciones exteriores y la dirección de patrimonio cultural. Entonces, Fernanda Alba, que fue la directora de patrimonio cultural muchos años, y yo estoy en un programa que se llama Pago en Especie, que pagas impuestos con obra. Entonces, eso es increíble porque te invitan, a partir de una exposición que yo hice en el Museo de la Cancillería, me invitaron a ser parte de un programa muy especial como artista. Sí. Entonces, los cuadros tienen un rango de pesos así de muy poco a mucho, pero me encanta ir a exposiciones, calidad de vida. Tengo una madrina que es adorable, que me ayuda todo el tiempo, que se llama Lupe Ramos Cárdenas. Y bueno, sobre todo quiero agradecer a pues, mi familia, mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mis primos, a tu red. A toda mi red de apoyo. Y estoy motivado para continuar no solo pintando, sino haciendo proyectos para otras personas. Sí, y es que esto es lo importante, entender pues de qué va la enfermedad para de ahí tener una base, plantear objetivos y salir adelante, tener metas y disfrutar de la vida como lo haces tú, Miguel Ángel, que de verdad quiero agradecerte mucho que nos hayas abierto las puertas de tu estudio. Van a ver en este live, van a ver parte de la obra de Miguel, van a tener ahí en el escrito las redes sociales de Miguel Ángel, el proyecto del Palmar, para que puedan contactarlo en dado caso que les interese trabajar en estas posturas sociales y artísticas como las que tiene Miguel Ángel o incluso ver su obra. No se les olvide, 30 de marzo, Día Mundial del Trastorno Bipolar, y no es festejo, es conmemoración para concientización de que este tipo de patologías necesitamos hablarlas y hablarlas más para que se vuelvan parte del manejo cotidiano de todos nosotros. Síganos en todas nuestras redes de Cisne México en todas las plataformas y vamos a estar teniendo más información.